Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien, espero que tú te encuentres bien hoy día. Continuando con nuestra lectura bíblica, hoy día nos toca leer Hechos capítulo 9. Pero primero, como sabemos, necesitamos de la oración, así que por favor, si gustas acompañarme, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad, Padre, de estar cerca a ti. Gracias por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo de tu palabra. Por favor, perdona nuestros pecados, perdona nuestros tropiezos y guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Guía nuestra mente, nuestros corazones, nuestras acciones, para poder hacer siempre tu voluntad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con la lectura de Hechos capítulo 9. Pablo, respirando amenazas de muerte contra los cristianos, acudió al sumo sacerdote de Jerusalén para pedirle una carta dirigida a cada una de las sinagogas de Damasco, en la que se solicitara cooperación de éstas en la persecución de cualquier hombre o mujer creyente que Pablo pudiera hallar, así como en el traslado de los mismos encadenados a Jerusalén. Cuando se aproximaba a Damasco, a donde se dirigía para cumplir su misión, una luz celestial deslumbrante lo bañó de pronto. Cayó al suelo e inmediatamente escuchó una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Pablo. Yo soy Jesús, le contestó la voz, el que tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón, pero levántate, entra en la ciudad y espera instrucciones. Los hombres que iban con Pablo quedaron mudos de asombro, porque escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Pablo se levantó del suelo trabajosamente. Estaba ciego. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días ciego, sin tomar alimentos ni agua. Vivía en Damasco un creyente llamado Ananías, y el Señor le habló en visión. Ananías. Aquí estoy, Señor, respondió el interpelado. Vete a la calle a la derecha, a la casa de un hombre llamado Judas. Pregunta ahí por Pablo de Tarso. Ahora mismo él está orando, porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que se le acerca y le pone las manos en la cabeza para que recupere la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído contar cosas horribles acerca de las atrocidades que ese hombre ha cometido contra los creyentes de Jerusalén. Y sabemos que tiene órdenes de arresto firmadas por los principales sacerdotes contra cada uno de los creyentes de Damasco. Ve y haz lo que te digo, le respondió el Señor. Yo he escogido a Pablo para que pregone mi mensaje entre las naciones, delante de reyes y al pueblo de Israel, y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mí. Ananías obedeció. Al llegar a donde estaba Pablo, le puso las manos encima y le dijo: Hermano Pablo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y recibas el Espíritu Santo. Al instante recobró la vista y cayeron de sus ojos algo así como escamas. Inmediatamente lo bautizaron. Luego comió para recuperar sus fuerzas. Después de permanecer con los creyentes de Damasco varios días, salió por las sinagogas a contar abiertamente las buenas noticias de Jesús, quien no le cabía duda era el Hijo de Dios. Los que escuchaban quedaban atónitos. ¿No es este el mismo que perseguía tan encarnizadamente a los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. Según sabíamos, venía a arrestarlos y a llevárselos encadenados a los principales sacerdotes. Pablo, mientras tanto, se volvía cada vez más ferviente en la predicación, y los judíos de Damasco no podían refutarle los argumentos con que probaba que Jesús era el Cristo. Los judíos decidieron matarlo, pero el plan llegó a oídos de Pablo,
y como sus enemigos vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para matarlo, una noche varios de sus conversos lo descolgaron en una canasta a través de una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero éstos estaban temerosos de caer víctimas de un engaño. Pero Bernabé lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto al Señor en el camino de Damasco, lo que el Señor le había dicho y el poder con que predicaba en el nombre de Jesús. Entonces lo aceptaron. Desde aquel instante anduvo constantemente con los creyentes y predicó resueltamente en el nombre del Señor. No pasó mucho tiempo sin que algunos judíos de habla griega, con los cuales había discutido, se pusieran de acuerdo para matarlo. Cuando los demás creyentes se enteraron del peligro que corría, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Mientras tanto, las iglesias de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecían en fortaleza y número. Los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor y en la consolación del Espíritu Santo. Pedro viajaba de lugar en lugar visitándolos. En uno de sus viajes visitó a los creyentes del pueblo de Lida. Ahí conoció a un tal Eneas, paralítico que hacía 8 años que estaba en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. El paralítico quedó curado instantáneamente. Al verlo caminando, los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. En la ciudad de Jope vivía una mujer llamada Dorcas, creyente que siempre estaba haciendo algo por los demás, especialmente por los pobres. En aquellos días precisamente cayó enferma y murió. Los amigos que la amortajaron y la colocaron en una sala del segundo piso, al enterarse de que Pedro andaba cerca de Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle que fuera a Jope. Pedro accedió. Al llegar, lo llevaron a la sala donde reposaba el cadáver de Dorcas. El cuarto estaba lleno de viudas que sollozaban mientras mostraban las túnicas y vestidos que Dorcas les había hecho. Pedro les ordenó que salieran del cuarto y se arrodilló a orar. Luego se volvió hacia el cadáver. «Levántate, Dorcas», le ordenó. Inmediatamente Dorcas abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano, la ayudó a ponerse de pie y llamó a los creyentes y a las viudas para que la vieran. Y cuando la noticia se esparció por el pueblo, muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció varios días en Jope, en casa de Simón el curtidor. Palabras de Dios, amigos. Bueno, esto fue todo nuestro capítulo 9, llenos de mucho aprendizaje como cada uno de nuestros capítulos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso. Adiós.